Centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Gracia eterna. Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el versículos 34, y estaremos leyendo hasta el versículo 38. Lucas capítulo 2, versículo 34 hasta el versículo 38, y cuando lo tenga, por favor, acompáñenme de pie en reverencia a su palabra. Llegamos lectura de estos 4 versículos. ¿Tenemos, iglesia? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Con fuerza, como que vas a oír a Dios. Como que vas a oír a Dios. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ustedes van a oír a Dios hablando a sus vidas a través de su palabra. Dice su bendita palabra, versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, que podamos abrir tu palabra, comenzar este nuevo año escuchándote a ti hablar a nuestras vidas. Padre, no hay mejor lugar donde podamos estar en esta hora, Señor, que es delante de tu presencia, hablando a los corazones nuestros, Padre, sabiendo que tenemos una necesidad urgente de tu presencia en nuestras vidas, de tu palabra en nuestras vidas, Señor, porque esa es la palabra que sostiene el universo. Padre, haznos ver en el día de hoy la realidad que mi vida necesita entender de lo que es el servicio, de lo que es, Padre, servirte a ti, pero servirte de una manera fiel y servirte, Señor, de una manera gozosa, de ser privilegiados, de tenerte a ti como dueño y Señor de nuestras vidas. Padre, yo te lo ruego, Señor, no nos dejes vivir este nuevo año de la manera, Señor, que lo hemos vivido los años pasados, aun sean los mejores, espiritualmente hablando, o sean los peores. Te ruego, Señor, que tú nos cambies, nos transforme, porque nunca podemos decir, he llegado a la meta. Porque ni aun, Señor, hombres del calibre del apóstol Pablo se atrevían a hablar de esta forma, sino que decían, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en ti, en tu Hijo Jesucristo. Nosotros oramos hoy que tú nos transformes, que tú nos hables, que tú nos cambies por tu palabra. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Hemos estado predicando para aquellos que nos visitan y algunos de los hermanos nuestros, de igual manera que están con nosotros de la iglesia Roca de los Siglos también. Hemos estado predicando los últimos 4 mensajes acerca del nacimiento de Jesucristo.
Y hemos estado viendo aquellas personas que testificaron de que Jesús era el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Y estuvimos viendo inicialmente que Dios se le revela a través de un ángel a un hombre sacerdote llamado Zacarías. Y Dios se le revela a este hombre diciéndole que iba a tener a un mensajero, a un precursor de un Mesías que habría de venir, y a ese hombre se llamaba Juan el Bautista. Y este hombre iba a anunciar, a prepararle camino al Mesías que habría de nacer. Luego Dios se le revela a la esposa de este hombre llamado Zacarías, que se llama Elizabeth, y también el Espíritu Santo la usa para profetizarle a María que ella estaba embarazada del Espíritu Santo, y lo que tendría dentro de su vientre sería llamado Señor y Salvador. Eso lo podemos ver, lo hemos visto y lo hemos estudiado a través de las semanas y de los meses pasados. También estuvimos viendo que los ángeles se les revelan a unos pastores, unos donadies que vivían en medio de la pestilencia, en medio de pajas, en medio de comidas, en medio de comida de animales. Y ahí estaban estos pastores. Nadie quería saber de ellos, nadie se quería acercar. Los pastores eran vistos como gente malamañosa, gente peligrosa, gente que no te le pegues mucho porque te roba la billetera sin meterte la mano en el bolsillo. Así eran vistos los pastores. Y se les revelan los ángeles y le dicen que tienen que ir a ver al Mesías. Y ellos van corriendo cuando reciben esta revelación, y un coro celestial que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y ellos van corriendo a decirle a José y a María todo lo que los ángeles le habían revelado. Y la última vez que nos reunimos estuvimos estudiando acerca de este hombre llamado Simeón. Y ese hombre llamado Simeón dice que iba al templo justo a la hora en la cual María y José tenían en sus brazos a Jesús, el Mesías. Y dice que mientras iba entrando, Simeón pudo ver a Jesús y tomó a Jesús en sus brazos y dijo: mis ojos han visto la salvación, por lo tanto despide a tu siervo en paz. Porque mis ojos han visto la salvación que dice, y precisamente Simeón, salvación que ha sido preparada en presencia de todos. Interesante, dice, luz de revelación a los gentiles y gloria al pueblo de Israel. Es decir, esta salvación no solamente era para el pueblo de Israel, esta salvación era para toda la humanidad. ¿Qué quiere decir toda la humanidad? Judíos y no judíos, mexicanos, chinos, puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, todas las naciones hoy tienen acceso a este glorioso Salvador. Entendiendo el contexto que hemos venido estudiando, vamos entonces a mirar los versículos 34, a los versículos 39. Y mira lo que dice su palabra. Y los bendijo, Simeón bendijo a María y a José, y le dijo a su madre. La palabra bendición es decir algo bien de otro. Los bendijo, dijo algo bueno a la otra persona. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mire qué forma de bendecirlo. Y le dijo a su madre María: he aquí hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Esto es una palabra al escuchar esto, después de decir que él iba a ser el Salvador, y que lo es, después de decir que él salvaría al pueblo de sus pecados, ahora Simeón le está diciendo: mira, yo quiero que entiendas que Dios ha puesto a este niño que te ha dado para que gente va a tropezar con él. Gente va a caer. Lo he puesto para caída y lo he puesto para levantamiento. Unos se van a tropezar con él y él los aplastará, y otros serán levantados por él y él los salvará.
Va a ser para caída de muchos y va a ser para levantamiento de muchos. ¿En dónde? En Israel. Y le dice, y para señal que te será contradicha. Simeón le advierte a María y le dice precisamente, mira, la vida, el ministerio de este niño que tú tienes en tus brazos va a ser algo muy especial. Esto va a causar en ti como madre cosas que tú no te imaginas, María. En otras palabras, le está advirtiendo y le está diciendo, ese niño va a causar controversia. Este niño llamado Jesús va a dividir la historia como ningún hombre la ha dividido. Por eso que le está diciendo ahí precisamente va a ser puesto por caída y va a ser puesto por levantamiento. Unos los van a amar, le van a servir, van a vivir para él con toda la intensidad de su corazón, pero otros lo van a odiar con todas las entrañas y las fibras de su corazón. Unos le aman, otros le van a aborrecer. Así que María, prepárate para lo que te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a algo que tú no estás preparada como madre. Como madre tú vas a sufrir. Como madre verás gente que te rechace a ti y que rechace a este hijo que tienes en tus brazos. María, prepárate, porque a través de tu vida verás el corazón de la gente siendo cambiado, pero verás el corazón de la gente siendo endurecido al escuchar la verdad de los labios de ese recién nacido que tienes en tus brazos. María, una espada. Mira lo que dice el versículo 35. Una espada va a traspasar tu misma alma. No solamente él va a hacer conflicto en medio de la sociedad de Israel y de los gentiles. El conflicto va a venir en tu misma alma. Es decir, la palabra que habla ese niño te va a traspasar a ti. No solamente va a traspasar a los demás, esta palabra te va a traspasar tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿De qué está hablando? ¿Qué espada está hablando aquí? Cuando la Biblia habla de espada, específicamente habla acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Jesús es una espada que va a dividir. Cuando aquí está hablando en el versículo 35 que una espada va a traspasar su alma, está hablando acerca de distanciamiento. Usted recuerda que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a este mundo, yo he venido a traer ¿qué? Espada. Yo no he venido a traer paz. ¿Qué quiere decir? Y él entonces no es el príncipe de paz. ¿Cómo es que Jesús no vino a traer paz? Claro, él es el príncipe de paz, el que me da paz para con Dios. El hombre es enemigo de Dios. Cristo viene a reconciliar la humanidad para con Dios, para que el hombre ahora tenga acceso a Cristo a través de a Dios, a través de Cristo. Y esa es la paz que el hombre necesita tener, paz para con Dios. Eso no quiere decir que en medio de las relaciones la gente va a vivir en paz. Eso no quiere decir que en este mundo tendremos paz, porque Jesús nunca prometió eso. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. ¿Y de dónde viene la espada? La espada viene de la misma palabra. La división viene de la misma palabra que trae distanciamiento entre padres e hijos, entre esposo y esposa. Por la misma palabra es la espada de la verdad, que esa espada no solo traspasaría a los de afuera, traspasaría precisamente el corazón de María. Es decir, hubo un momento dado donde María no creía ni en su propio hijo, porque la espada había traspasado su alma. La palabra de Cristo había traspasado su propia alma. Y eso es lo que le había dicho. Y ya vamos a ir más adelante a través de este estudio expositivo de predicación. Vamos a ir viendo
cómo fue traspasada María a través de la verdad de su Hijo, en el cual reveló los pensamientos de ellas, reveló los pensamientos del pueblo. La palabra de Dios, amada iglesia, es la herramienta que Dios usa para revelar las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Esa es la espada que atraviesa nuestra alma. Nada revela más el pecado en nuestras vidas que precisamente la palabra de Dios. Tú quieres ver como un espejo cómo tú estás, la misma palabra te va enseñando. Por eso es que algunos la escuchan y se gozan, pero otros la escuchan y salen enojados. Y ese es el efecto de la palabra. O te traspasa para llevarte a Cristo, o te traspasa para endurecerte el corazón por causa de tu aborrecimiento a esta misma palabra. Y Simeón está testificando: este es el ungido, este es el Mesías, este es el que hablaron los profetas. Este fue el que habló todo el antiguo pacto de aquel que habría de venir. Y esa profecía de Simeón que le dijo a María se cumplió. Y como les dije, lo veremos más adelante en los estudios que tendremos viendo este libro de Lucas. Así que también se nos habla, dice la palabra, de una viuda que se llamaba Ana. Y mientras Simeón estaba diciéndoles estas palabras fuertes a María y a José de lo que iba a suceder en el levantamiento y en la caída del pueblo a través de la palabra del Mesías, del Hijo de Dios que tenía en sus brazos, llega también un personaje, una mujer llamada Ana. Y esta mujer que se llama Ana, ella estaba en el templo. ¿Cuántas veces ella iba al templo o estaba en el templo? ¿Qué dice ahí? Ella estaba en el templo de día y de noche. Y también fue testigo de la presencia del Salvador Jesús llegando al templo que iba a redimir a su pueblo de pecado. Y mira lo que dice el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de una edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta mujer, podemos ver por su nombre, se llama Ana. La palabra Ana, el nombre de Ana significa gracia. Es decir, esta mujer lo que representaba delante de la sociedad por causa de su nombre es gracia. Y dice, muy interesante, que ella era ¿qué? Profetisa. Ahora, pastor, ¿y qué quiere decir eso? Es decir, una profeta, un profeta es alguien que habla por la voz de Dios. Esto era algo serio. Si esta mujer era llamada profetisa, es que en algún momento dado Dios la usó para dar una palabra de parte de él a alguien. Ella fue la voz de Dios, el instrumento para llevar esa palabra. Así que, ¿qué era un profeta? Bueno, profeta, para entender el contexto bien de lo que aquí está diciendo, no era nada de lo que nosotros llamamos hoy profeta. Para el tiempo de los profetas, nadie quería ser profeta. No había gente diciendo: ay, yo quisiera que Dios me usara como profeta, porque profeta era alguien que iba a ser perseguido. Profeta era alguien que lo iban a matar. Profeta era alguien que al llevar la voz de Dios no venía diciendo: el Señor te llama a las naciones con bendición y te va a dar prosperidad y te va a casar con fulano o te vas a casar con fulana. Esa no era la función de un profeta. Para que tengamos claro, aquí no es que Ana estaba diciéndole a la gente el futuro, como algunos tienen entendido que es la función de un profeta. El profeta, como dije, en el Antiguo Testamento nadie lo quería hacer. Daba temor que Dios te llamara y te separara como profeta. Yo no quiero ser profeta porque yo sé lo que a mí me espera. Los profetas en el día de hoy, los pseudo llamados profetas mentirosos, viven en los hoteles 5 estrellas. ¿Tú sabes dónde viven los profetas? ¿Dónde vivieron los profetas de Dios? En las cárceles, en las cuevas, perseguidos, aserrados,
por decir la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien decía una palabra de parte de Dios en el Antiguo Testamento y no se cumplía, ¿tú sabes lo que ocurría con el profeta? Iba a morir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si el profeta diera una palabra y esta no se cumple, sea apedreado. Todo profeta, se llamara profeta, se autodenominara profeta o fuera profeta de Dios, si esa palabra no se cumple, entonces vas a morir. Ya entendemos entonces lo que significa la función de un profeta. Pues dice aquí que esta mujer era un profeta, es decir, una persona que hablaba la palabra de Dios. Ahora, en el caso de Ana, Ana no era una profeta que estaba trayendo una nueva revelación para que estuviese en la palabra de Dios. Porque no vemos ningún libro que se llama el libro de la profeta Ana. ¿Verdad que no? No lo vemos ningún libro en la Biblia que se llame así, sino que ella está dando como testigo. Usted recuerda que Elizabeth le profetizó a María y le dijo que lo que tenía en el vientre será llamado hijo de Dios. Pues estaba dando una profecía, es decir, Dios la estaba usando para testificar, para poner como testimonio, que valga la redundancia, una confirmación de que lo que Dios estaba haciendo en medio de esa vida era real. Y eso es lo que está haciendo aquí Ana. Y hubieron muchas mujeres en la Biblia que hicieron cosas como esta. Lo vemos en la Biblia, mujeres como Miriam, mujeres como Débora, la esposa de Isaías. En Isaías capítulo 8 versículo 3 dice que la esposa de Isaías se casó con una profetisa. Es decir, una mujer que en algún momento dado en específico Dios la usó para confirmar a alguien que lo que estaba sucediendo provenía precisamente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Ana no tenía un ministerio de profecía. Entienda bien esto. Con que Ana profetizó al testificar lo que estaba viendo delante de sus ojos, no quiere decir que Ana tenía un ministerio de profecía. ¿Y qué es un ministerio de profecía? Jeremías era un profeta que le profetizó a los pueblos, al pueblo de Judá, a las naciones a sus alrededores. Y toda su vida, 50 años de ministerio, duró Jeremías profetizándole, llamando a la gente a volverse a Dios. ¿Qué quiere decir? Que eso no era lo que hacía Ana. Ana no tenía un ministerio de profeta. Ana profetizó como una confirmación del testimonio de lo que estaba delante de sus ojos. Era hijo de Dios. Fue un momento especial, fue un momento específico donde Dios la quiso usar de manera extraordinaria. ¿Por qué, pastor? Porque Dios quiso usar a esta mujer en un momento específico de manera extraordinaria para que hablara y testificara y confirmara de que lo que estaba al frente de ella era el Hijo de Dios. La sencilla razón que te voy a contestar esta pregunta es porque Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde Él quiere. ¿Por qué? Porque Él lo quiere. Y quiso usar a esta mujer para que testificara. Y no solamente Dios usó mujeres en el antiguo pacto para que profetizaran como dije, profetizar no de ministerio, sino profetizar en algún momento específico para traer una confirmación del propósito soberano de Dios. Así que Dios no solamente usó mujeres para que digan, pues si usó a Ana aquí, pues entonces puede haber ministerio de profeta en la iglesia. Entendamos algo. En el antiguo pacto, Dios usó para profetizar también a alguien. ¿Usted sabe a quién? ¿Usted sabe a quién Dios también utilizó para profetizar en el Antiguo Testamento, que no era ni hombre ni era mujer? ¿Usted sabe a quién usó? A un burro. Soberanamente Dios usó la burra de Balaam para hablar y profetizar. ¿Quiere decir que eso te da autoridad para dar ministerio profético a los burros? No. Un
momento extraordinario, una época extraordinaria. No es lo que nosotros vemos como un patrón continuo en medio de la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios la quiso usar, pastor? Yo no lo sé, pero yo sé que Dios es soberano y no debemos tomar esto como una regla, porque la palabra no lo presenta como una regla. ¿Cómo yo lo sé que la palabra no lo presenta como una regla? Bueno, de los 39 libros del Antiguo Testamento, 39 libros, ninguno fue escrito por mujeres. Y aquí no estamos hablando de machismo. Hay pastores en esa iglesia no creen en las mujeres profetas. No, es que la Biblia no vemos un ministerio de mujeres profetas. Vemos que 39 libros fueron escritos y ninguno fue escrito por mujeres. Sí hay nombres de la Biblia, de mujeres en la Biblia, en los libros, como cuáles de ellos. Esther y como cuál más. Ruth, ¿qué quiere decir? ¿Que Esther escribió el libro de Esther? No. Ruth escribió el libro de Ruth, no lo escribieron ella. Se llaman así por lo que Dios las quiso usar para mostrar su gracia, pero no es que ellas eran profetas, ni que ellos escribieron precisamente ese libro, aunque tenga nombres de mujeres, no fue escrito por mujeres. El Nuevo Testamento, 29 libros del Nuevo Testamento, todos fueron escritos por hombres. Los profetas fueron hombres, los apóstoles fueron hombres, los pastores que fueron llamados al ministerio, dice los requisitos para anciano y dice que sea marido de una sola mujer. Está hablando acerca de hombres. ¿Por qué, pastor? Porque ese es el diseño de Dios. Y las mujeres no se tienen que sentir mal al decir, ay, yo que quería ser profeta. No, tranquila. Hay muchas áreas donde la palabra de Dios dice que Dios te quiere usar en medio de la iglesia. Hay muchas áreas de necesidad. Ahí, si yo no soy pastora o soy profeta. Hermanos, ¿cuántos hombres hay aquí que no son pastores? Y son instrumentos en las manos de Dios. Una mujer no debe sentirse, porque esto no es asunto de categorías de valor delante de Dios. Esto es un asunto de categorías de roles en el propósito soberano de Dios, no de valor. Delante de Dios no hay judío, no hay hombre, ni mujer, ni griego. Tu valor delante de Dios es la misma, la sangre de Cristo. Pero tu rol delante de Dios es distinto. Yo nunca me he encontrado a un hombre diciendo, ay Señor, esto es injusto. Tan linda que se ve mi mujer teniendo a su hijo en el vientre y yo no lo puedo tener en el mío. ¿Tú has visto un hombre haciendo eso? Quejándose porque Dios no le permite pujarlo. Gloria al Señor por eso. Si con una gripe no nos podemos levantar de nuestra cama, imagínate con dolores de parto, varones. Nos morimos, literalmente nos morimos. Pero yo no veo a ninguna mujer, a ningún hombre diciendo, ay Señor, tan lindo que hubiese sido que yo pudiera amamantar a mi hijo. No. ¿Y Dios lo pudo haber hecho con el hombre? Sí. ¿Es el rol del hombre? No. Así que ninguna mujer puede decir, ay, yo que quería ser pastora, yo que quería ser profeta. No es el diseño de Dios. Le hago esta aclaración para que no malinterpretemos la palabra de Dios. Y dice que fue una mujer que profetizó, pero no ejercía el ministerio profético. ¿Lo tenemos claro, iglesia? Sigamos leyendo, versículo 38. Y esta mujer llamada Ana profetiza, esta presentándose en la misma hora. Lo mismo que ocurrió con Simeón, mientras venía, encontró allí a María y a José con Jesús en sus brazos y lo tomó y dijo, hoy puedo morir en paz. De la misma forma dice que esta Ana, presentándose a la misma hora que Jesús había entrado al templo, en los brazos de su madre, y dice que ella daba gracias a Dios. Lo vio y yo no sé si ella ya estaba escuchando así, mirando lo que Simeón estaba diciendo y dice, no, pues este es el cumplimiento de aquel Mesías que habría de venir, o que el Espíritu se lo reveló y le dijo, él es el Mesías. Pero ella dice que daba gracias
a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Le empezó a hablar a medio mundo de lo que Dios estaba revelándole a través de la persona de Cristo. Y fíjate qué interesante, porque esta mujer que profetizó no hace lo que muchas profetisas hacen en medio de las iglesias modernas. Ella no profetizó de sueños. Abracadabra, pata de cabra, Dios me dice. Ella no profetizó de visiones. Ella no profetizó de su último gran y nueva revelación que tuvo después de comerse un hamburger triple carne. Dice su palabra. Y ella hablaba de Cristo a todo el que se encontraba de frente. Hablaba del niño. Él es lo que los profetas dijeron. Él es el cumplimiento de la profecía. Ese es el rol de un verdadero profeta. Apuntaba a Cristo, hablaba de Cristo. No estaba hablando de sueños, no estaba hablando de visiones, no estaba diciendo veo lo que te va a suceder mañana. Ese no es el rol del profeta. Ese es el rol de los adivinos, de los hechiceros, de los que le gusta adivinar y robarle el dinero a la gente. Pero ese no es el rol de un verdadero profeta de Dios. Así que allí estaba Ana, profetiza. Y me gusta me llama la atención esta palabra. Dice hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. ¿Quién era la tribu de Aser? Aquí dice que era de la tribu de Aser. Bueno, para tener una idea, esta pertenecía a las 10 tribus del norte. Y estas tribus fueron llevadas cautivas por los asirios y se dieron como las tribus perdidas. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí un movimiento judío mesiánico que se pasa buscando todas las tribus perdidas. Y si te ven un apellido así, no, tú eres de la tribu de este y tú eres de la tribu de lo otro. Y están buscando tu raíz judía por todas partes y al final todos terminan siendo judíos. Pero esta realmente era una tribu que se había perdido por muchos años y se había dado como una tribu perdida. Una tribu de 700 años después de que esta Ana 700 años antes de que esta Ana hubiera llegado precisamente al templo. Así que la tribu olvidada por la gente no fue la tribu olvidada por Dios. Porque mientras la gente pensaba que esta tribu ya no existía, aquí tenemos, dice su palabra, que era de la tribu hija de Aser, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Aser, de ahí venía la tribu, es el 8º hijo de Jacob. Y de donde venía precisamente la tribu de Aser. Por eso se le pone el nombre a esta tribu. Y sigue diciendo que Ana era de edad muy avanzada. Ya sabemos de dónde viene, el contexto donde viene. Dios no se había olvidado de esta tribu. Ahí tenemos a una ancianita ya viejita en el templo, en una tribu que nadie se acordaba de ella, pero la presencia de Dios la había preservado para el momento de que sus ojos vieran al Hijo de Dios. Iglesia, lo que el hombre se olvida, Dios no lo olvida. Lo que el hombre da por perdido, Dios no lo da por perdido. Eso podemos verlo claramente a través de su palabra. Dice que Ana era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Es decir, se casó. Para que tengan un contexto, las mujeres se casaban aproximadamente desde los 13 a los 15 años. Ya era una edad de casarse para este tiempo que se escribe este relato de Ana. Así que era muy común de que una mujer ya a los 13, 15 años ya estuviese casada. Es decir, probablemente si ponemos se casó a los 15 años, 7 años después de haberse casado, después de su virginidad, es lo que dice ahí, se murió su esposo. Y dice el versículo 37 que ella era viuda hacía 84 años. 84 años se casó
Y los 7 años fueron tan difíciles con él que dijo, no me vuelvo a casa. Es broma. Dice que se quedó 84 años sola y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Si hacemos cuenta, estamos viendo que aproximadamente Ana había de andar por unos 104 a unos 106 años, si se casó aproximadamente entre los 13 a los 15 años. Una mujer de 104, 106 años iba todos los días al templo. Y mira lo que me llama la atención. Ella se dedica su vida entera al servicio de Dios. Servía en la obra de Dios, en lo que Dios le había dado. Y pastor, ¿cuál era el ministerio de Ana en el templo? ¿Profetiza? No. Ese no era el ministerio de Ana, porque no era un ministerio. En el templo no se profetizaba, ¿ok? Y pastor, ahora me quedé intrigado. ¿Y cuál era el ministerio de Ana? Pues sigamos leyendo. Y dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Cómo servía Ana de noche y de día? ¿En qué servía? ¿Cuál era el ministerio de ella? Con ayunos y oraciones. Esta mujer se dedicaba al servicio en el templo, es decir, ella vivía dentro del templo. A los alrededores de los terrenos del templo habían unas casas y ella vivía dentro de los terrenos del templo y se dedicaba día y noche. Casi nadie quiere ese ministerio. Hoy queremos ministerios donde tú seas visto. Hoy queremos ministerios donde tú seas exaltado. Hoy queremos ministerios donde tú recibas gloria. Porque es más fácil estudiar que orar. Porque cuando tú estudias, otros pueden ver, este sabe mucho. Pero cuando tú oras, nadie te ve. Y el único que lo sabe es Dios. Por eso que hay gente que se le hace más fácil. Tenemos que tener cuidado con eso. Estudiar, sea la palabra, y debemos estudiar la palabra, pero debemos acompañarla con una vida de oración. Ministerio que nadie quiere en el día de hoy. Si pudiéramos decir en el día de hoy, levanten la mano los que quieran. Estamos buscando en este nuevo año que la iglesia crezca en ministerio, que la iglesia crezca en servicio. ¿Cuántos quieren el ministerio del ayuno y la oración? Muy pocos levantarían la mano. Y aquí dice la palabra que esta mujer se dedicaba de día y de noche a orar y ayunar. Eso es todo lo que ella hacía. Oraba y ayunaba. Se quedó viuda y dijo, yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero que Él me use, y la manera en que Él me va a usar y que yo quiero ser usada por Él es ayunando y es orando. Pastor, lo que pasa es que para el tiempo de Ana no había las mismas hipocresías que uno ve en la iglesia en el día de hoy. Porque yo no voy a la iglesia porque ahí lo que hay es un chorro de hipócritas. ¿Tú crees que yo voy a orar y ayunar por esa gente que está ahí en la iglesia diciendo gloria a Dios, aleluya? Salen al parking y te clavan el puñal por la espalda. Llorar por eso. No, Ana oraba porque ella no tenía ese problema. Pues yo quiero que te entienda que Ana, precisamente, si alguien vio la condición en la cual estaba la religión de Israel corrupta, hasta ya no más era esta mujer. Israel para ese tiempo, cuando Jesús 33 años después se metió al templo donde Ana vivía, él le llamó a ese templo cueva, no de santos. Le llamó cueva de ¿qué? De ladrones. Allí habían fariseos hipócritas. Allí había gente que decía amar a Dios, ayunar, diezmar y hacer todo para Dios, viviendo como les dijo Jesús a los fariseos: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Ana pudo ver todo ese contexto en el cual ella vivía y decir: yo me voy de este templo, yo no voy a vivir más aquí con todos estos hipócritas que dicen amar a Dios cuando sus vidas están podridas. Me voy, no sirvo más. Pudo haber dicho eso. Pudo haberse desanimado.
al ver la condición en la cual se encontraba la religión, al ver que levantaban oraciones y ella pudiendo ver la vida corrupta y decir, qué mentira, qué hipocresía lo que yo estoy viendo. Y haberse ido de allí, ver los falsos profetas, ver los falsos sacerdotes, ver los falsos servicios y sacrificios a nuestro Dios. Y ella pudo haber visto todo esto y decir, me largo de aquí, me voy. No quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada de la iglesia. Así que no tomes de excusa decir, me fui de la iglesia porque allí lo que hay es mucho hipócrita. No voy a la iglesia porque allí lo que hay son falsos maestros. No voy a la iglesia porque allí lo que hay son falsos pastores. Eso es una excusa. Yo sé que tal vez puedes haber sido lastimado por alguno de ellos. Puedes que estés viendo esta hipocresía, pero eso no te da a ti el derecho de no congregarte y de buscar la presencia de Dios. Esta mujer lo pudo haber hecho. Me voy del templo, no quiero saber del templo, no quiero saber nada de Dios, por la condición espiritual en la cual ella se encontraba. Pero esta mujer era una mujer, subraya estas palabras o escríbala, era una mujer amante y celosa de Dios. Y mientras veía esa condición y tal vez se enardecía por dentro diciendo, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta mujer permanecía firme, orando y ayunando. Viendo lo que estaba viendo, oraba y ayunaba. ¿Qué es lo que sucede en el día de hoy? Nos hemos vuelto expertos en criticar todo lo que está mal en la iglesia. Hablando desde las iglesias locales hasta las iglesias de afuera. Este es un falso maestro, este es otro falso maestro, y nos volvemos expertos en predicar señalando solamente los falsos maestros. Pastor, ¿debemos señalar los falsos maestros? Sí, los apóstoles lo hicieron, los hombres de Dios lo hicieron en el pasado, pero ellos no se dedicaron solamente a estar señalando falsos maestros. Esta mujer pudo dedicar su vida en el templo. Y al ver lo que estaba viendo, ella pudo haber dicho y comenzar a criticar todo lo que ella veía. ¿Ves al sacerdote de fulano de tal? Ese sacerdote dice tal cosa, pero está haciendo otra. Y comenzaba a hablar a las espaldas de tal vez los sacerdotes. Podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Celo y amante del nombre de Dios no significa criticar todo, sino orar por todo. Ese es el verdadero celo. Por eso cuando alguien viene donde mí diciendo, ¿ya viste lo que salió ahora nuevo en el Facebook? ¿Ya viste lo que está pasando aquí y está pasando allá? Si tú no has orado por eso, si tú no has doblado tus rodillas y lo has llevado a la presencia de Dios, mejor quédate callado la boca. Porque esta mujer pudo decir todo lo que estaba mal, pero ella oraba y ayunaba. Tú no puedes decir que tú tienes celo por la iglesia. Tú no puedes decir que tú tienes celo por el evangelio, criticando y hablando mal de tu hermano o hablando mal de los falsos maestros porque no hacen las cosas que tú quieres que haga. Eso no es celo. Si tú no has dedicado tu vida a la oración, si tú no has dedicado tu vida a ayunar en la presencia de Dios por este tema en específico, eso no es celo de Dios. De Dios no viene. Si Dios está en el asunto, Dios te va a poner a orar. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Vemos deficiencias, vemos falsos maestros y hacemos solamente una guerra en contra de ellos carnalmente, que no vemos al Espíritu de Dios manifestándose por ninguna parte. Cuando el Espíritu de Dios está, tú no te acabas a los hermanos, te los hace pedazos. Cuando el Espíritu de Dios está, podemos ver claramente que Dios te va a llevar a orar, a interceder y a vivir honrando a Dios. Iglesia, eso se llama celo de Dios.
No me hables que tienes celo de Dios cuando lo que oras son 5 minutos. No me hables que tienes celo de Dios cuando ni tan siquiera ayunas una vez al año. Eso no es celo de Dios. Eso se llama orgullo espiritual, pero eso no es celo de Dios. El celo de Dios está en la intimidad de su presencia. Iglesia, ¿tienes celo por la iglesia? ¿Amas la iglesia? Dedícate a la oración y veré un hombre y una mujer con celo de Dios. Pero no me digas que tienes celo de Dios cuando no oras. Esta mujer es un gran ejemplo de lo que significa una vida con celo de Dios. Mientras veía el pecado en la iglesia, ella oraba: oh Dios, abre los ojos. Oh Dios, que vengan al arrepentimiento. Oh Dios, el Mesías prometido, yo quiero verlo venir. Intercedía, oraba, ayunaba por ver la gloria de Dios manifestada en un lugar corrupto. Eso es celo de Dios. Esa es la verdadera relación, la verdadera religión, la verdadera espiritualidad. Te pregunto ahí donde estás, ¿cuánto tiempo te dedicas a orar? Pastor, tú preguntas eso porque como tú no haces nada en tu casa, tú estás todo el día rascándote las uñas de los pies. Porque hay gente que se cree que eso es lo que hace el pastor. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? Hay muchas cosas que hacer durante la semana. Hay muchas cosas que hacer durante el día. Pero ¿cuánto tiempo estamos en la presencia de Dios? No, porque yo soy un defensor de la sana doctrina reformada. Y no oras. Y no ayunas. ¿Dónde está tu celo? ¿Cuántas veces ayunas en el mes? Y no es para que lo esté diciendo por ahí. No salgas por la puerta. El pastor dijo que cuántas veces yo ayuno al mes. Yo no lo digo porque tú sabes que yo soy humilde, pero yo me echo mis 4 ayunitos al mes. Así somos, ¿no? ¿Cuántas veces te quedas permaneciendo en la presencia de Dios? Cuando dice a un lado el teléfono, a un lado los juegos, a un lado las redes sociales. Porque yo quiero tener intimidad con mi Dios. El celo tiene que ver con intimidad con Dios. Una persona celosa de Dios es una persona que intimida con Dios, en lo secreto de Dios, buscando el rostro de Dios. Dice su palabra que ella era fiel con Dios. Eso es lo que podemos ver de estas características que dice la palabra de esta mujer llamada Ana. Ella estuvo casada 7 años, fiel a su marido. Se murió, se quedó joven, viuda, tal vez de 20 años. Se pudo haber casado. Yo me imagino todas las mujeres buscándole novio a Ana. Ana, te moriste joven. Mira, este que vino nuevo al templo, el sacerdote está bien bonito, tiene ojos azules. A ver si te casas con él. No desperdicies tu vida ahí, Ana, estás joven. Búscate un hombre que te haga feliz. Tú te lo mereces, Ana. Esa palabrita, ¿no? Tú te lo mereces, no te quedes sola. Pero Dios quiso usar, y Ana quiso usar su viudez para honrar a Dios. Quiero usar mis mejores años para entregárselo a Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tú estás diciendo que yo haga como Ana y me quede solo toda mi vida. Ni lo piense. Yo no estoy diciendo que tú te tienes que quedar solo toda tu vida, pero yo te estoy enseñando a través de la palabra que esto fue una mujer que aún el tener que morir su esposo joven, el aún tal vez no tener hijos nunca, no la llevó solamente a deprimirse, sino que la llevó a servir a Dios. Puedes decir todas las cosas que te pueden estar ocurriendo, pero hay 2 cosas que pueden ocurrir con lo que te está ocurriendo. O lo usas para la gloria de Dios, o te deprimes y te caes y reniegas. Pero ella no usó su viudez como una queja, o no usó, pudo haber usado su viudez. 20 años, se me murió mi marido, yo voy a vivir la vida loca. Yo voy a pasarla bien. Yo voy a disfrutar mi vida, como algunos dicen por ahí. Disfruta tu vida, mija, tú estás joven.
Esta mujer, 84 años viuda, no se apartó del templo con ayunos, no con quejas. 84 años viuda, me la pasé sola, se me acabó la vida. No, con ayunos, con oraciones, una mujer dedicada. Había un montón de cosas para hacer para Dios que tal vez ella no podía hacer. Ella tal vez no podía ser sacerdote. Ella tal vez no podía dar sacrificio porque no era sacerdote. Ella tal vez no podía dar ofrenda en el altar, pero ella podía hacer algo que tal vez ninguno de los que estaban allí querían hacer: orar y estar firme en la presencia de Dios. No podía tener hijos, educarlos para que adoraran al Dios verdadero, como lo podrían haber hecho tal vez las mujeres casadas que tuvieron tal vez muchos hijos, pero ella podía dedicarse por completo a la oración. Ella podía dedicarse por completo a orar para que Dios bendijera a Israel, para que Dios salvara a su pueblo escogido. Y es exactamente lo que ella hacía. Oraba: Señor, ven con tu salvación a este pueblo. Salva a tu pueblo, dedicada a esto. Sentía carga en el corazón. No me digas que tienes una carga en el corazón por la iglesia si no oras. Carga en el corazón es igual a la oración. Tiempo orando, ¿cuánto? De día y de noche. Toda su vida, 84 años en el templo, esperando ver la manifestación más gloriosa que pudiera haber ocurrido en la nación de Israel: la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ella lo vio. De eso se trata precisamente. Con esto terminamos. Y esta, presentándose en la misma hora. Mira lo que hace un corazón que espera en Dios. Mira lo que hace un corazón que está en el secreto de Dios. Se presentaba a la misma hora que Jesús venía. Ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Esta mujer entregada, su esperanza no estaba en un marido. Su esperanza no estaba en los bienes. Este año, como dijimos ayer, tu esperanza no debe estar en un hombre, tu esperanza no debe estar en el gobierno, tu esperanza no debe estar en el aumento que te van a dar. La esperanza de ella estaba en que iba un día a conocer a Cristo. Voy a conocer al Mesías. Ella no quería perder el tiempo. Ella no quería vivir como los demás vivían. Su deseo es: yo quiero ahora, ya conocí al Mesías, yo quiero compartirle a todos los que yo me encuentre de frente. Yo quiero compartirle la palabra de Dios. Yo quiero decirle lo que mis ojos han visto del Mesías. Pastor, lo que pasa es que ellos vieron a Jesús hacer milagros, ellos vieron a Jesús multiplicar el pan, ellos vieron a Jesús caminar por el mar. Pero mira, yo quiero que entiendas que ni Ana no lo vio. Tenía 104 años. Yo no creo que Ana haya durado 124 años. Ana no vio a Jesús hacer un milagro. Ana no vio a Jesús caminar por el mar. ¿Y qué hizo Ana? Creyó la promesa que la palabra había hablado de él. Punto. Creyó lo que la palabra decía y se regocijó. Y ya esta mujer, igual que Simeón, ella ya estaba lista para irse. Ya mis ojos han visto lo que yo tenía que ver, lo que yo necesitaba ver. Yo estaba esperando el Mesías prometido de las Escrituras y aquí lo reconoció de inmediato. He aquí el Mesías, el Hijo de Dios. Tal vez Dios le dio una capacidad especial, como les dije. Y el Espíritu se lo reveló. Tal vez escuchó a Simeón que dijo: mis ojos han visto la salvación, y ya sabía que era el Mesías. Así que Ana pudo haber entrado en crisis. Ana pudo haber vivido en depresión, en soledad, en dolor toda su vida. Pero nosotros vemos que Ana decidió ser fiel a Dios. No se la pasaba quejando. Hermanos, por menos que esto, nosotros nos las pasamos quejando. Ay, Señor, yo veo a todo el mundo con marido y yo aquí sola. Y yo veo que le abre
la puerta del carro y tal vez nunca se la abre, pero ese día para Dios tratar contigo, viste cuando se la abrió. Para que tu deleite esté en el Señor. Ana no renegó su fe. Al contrario, dice su palabra que se fortalece aún más en Dios de día y de noche. Quiero dejarle 4 principios de aplicación y van a ser rápidos. 4 principios de aplicación. Número 1, lo que hemos visto a través de estos versículos. Aunque todos se olviden de ti, como se olvidaron de estas tribus como perdidas, para Dios no estaba perdida. Para Dios no había sido olvidado. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvidó de Ana ni de la tribu de Aser. Estaba usando a una tribu perdida para mostrarle ahora su gloria. Número 2, tu intimidad con Dios en oración y en ayuno es el mejor servicio que tú le puedes dar a Dios. Más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, pastor, sí. Más que cualquier otra cosa. Porque de la oración y de tu intimidad con Dios fluye tu ministerio. Tú no puedes hacer nada con un corazón vacío, con una boca seca de Dios, porque no tienes comunión con Dios. Por eso el ayuno, la oración, es el ministerio más importante en cualquier área de la iglesia. Una iglesia que no ora, un ministerio que no ora X, es solamente polvo de gofio, de arena en tu boca que se va a disolver. Porque de ahí es que fluye tu madurez cristiana. ¿Cómo yo puedo ver a un cristiano maduro? Porque está creciendo en oración. Eso es clave. Tú ves un desliz, tú ves un pecado. A la mayoría de las personas que están practicando el pecado y se llaman cristianos, en medio de las consejerías, la primera pregunta que le hago es: ¿cómo está tu vida de oración? La respuesta siempre es la misma: 0, pastor. No tengo comunión con Dios. No tengo vida de oración con Dios. Estás destinado al fracaso, estás destinado al pecado. Estás destinado a hundirte en el lodo. Una persona sin oración, un ministerio sin oración, es algo donde el Espíritu de Dios nunca va a bendecir. ¿Cómo sé, pastor, que he crecido en madurez cristiana? No es por los versículos que te sabes, es por los versículos que vives. ¿Cómo sé que he crecido en madurez cristiana? ¿Porque me aprendí más versículos de la Biblia? No, porque obedeces más versículos de la Biblia. ¿Cómo? A través de una vida de oración. Como les dije al final, este mes comenzamos un tiempo de oración por la iglesia. Ora por la iglesia, ora por los pastores, ora por el reino de Dios en esta ciudad que está en tinieblas. Ora. No necesitas que te llegue una crisis para que ore. Es triste. Pero a veces uno no sabe si darle gracias a Dios cuando nuestros hermanos están en crisis o llorar por ellos. Porque el asunto es que cuando los hermanos están en crisis es cuando más oran. Entonces no se sabe si decir, cuando me dice: pastor, estoy pasando por una crisis, y vienen a los cultos de oración y uno dice: bendito sea Dios por la crisis que está pasando. Porque de otra forma no orarías. De otra forma no buscas el rostro de Dios. Nos volvemos celosos de orar y ayunar, pero iglesia, tú no tienes que esperar por una crisis para orar. No tienes que esperar por eso. Ana no estaba pasando por una crisis para que dedicara su vida a orar y ayunar. ¿Y qué era lo que estaba esperando Ana? Ana esperaba la promesa. Pídele a Dios por más de Cristo en tu vida. Eso es lo que ella esperaba. Yo quiero ver al Mesías. Yo quiero conocer al Mesías. Ayuna y ora por eso. No esperes caer en crisis para buscar el rostro de Dios. Ve a la presencia de Dios. Sacas días separados para Él, hasta decir: Señor, quiero conocerte este año 2017 mucho más de lo que te he conocido en toda mi vida.
a través de pasar tiempo en intimidad contigo. Ella no esperaba por crisis para orar. Ella anhelaba al Mesías. ¿Qué más podemos aprender? Por último, un corazón apasionado comparte el evangelio con otros. Dice que le hablaba a todos los que estaban en aquel lugar, le hablaba acerca del niño. Un corazón que ama a Dios, un corazón que tiene fuego en su corazón por hablarle a los demás, es un corazón que está en intimidad con Dios. Hay pastores que tú no sabes cuánto me cuesta hablarle a la gente. Tú no sabes cuánto me cuesta. Tal vez yo no sé cuánto te cuesta, pero tal vez te puedo preguntar cuánto estás orando por eso. ¿Cuánta intimidad hay en ti de salir a tu casa y decirle, Señor, ponme a alguien en el día de hoy que yo le hable tu palabra? Ponme a alguien. Es que yo nunca le hablo a nadie, porque no le pides a Dios. Pídele a Dios, Señor, ponme una persona en este día que yo le pueda compartir tu evangelio. Y estoy a la expectativa porque mi corazón arde por él. La razón de la cadencia de evangelismo en la iglesia moderna se llama la cadencia de una vida de intimidad en la presencia de Dios. La iglesia que estaba orando en el aposento alto, que el Espíritu de Dios lo invistió, era una iglesia que salió a predicar la palabra. Les dio el poder del Espíritu Santo para poder predicar la palabra. Yo no conozco a un hombre que esté en el lugar secreto de Dios que le tiemble la lengua al momento de hablar el evangelio. ¿Pueden venir nervios? Sí, claramente pueden venir nervios, pero la pasión que tienes por Cristo es mucho más que tus nervios. Esta mujer comenzó a hablarle a todos de el niño, le comenzó a decir quién era, lo que había hecho, lo que los profetas habían dicho de él. ¿Por qué no hago tal vez lo que esta mujer ha hecho? La razón principal, la realidad, es que me falta pasión por Dios. Yo no quiero que te vayas de aquí solamente condenado diciendo, ay, sí es cierto, me falta pasión por Dios. No, el Espíritu de Dios te ama tanto que te lo está revelando para que tú le digas, Señor, dame hambre, sed por ti, perdóname, cámbiame. No me dejes igual, porque en el momento en que tu pasión comienza a arder en mi corazón, entonces me enamoro de ti de tal manera que yo quiero hablarles a otro de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque le amas, iglesia. Porque Él es el centro de tu vida. Tú quieres hablarle a todos del niño. Quieres hablarles a todos de este Mesías. Que la gracia de Dios en el día de hoy nos capacite como iglesia para que tengamos un verdadero celo, no un celo falso de críticas, de calumnias, de chisme, de ver todo lo que está mal y no orar, sino un celo que lo lleve a las rodillas. Como dice un hombre apasionado por la gloria del evangelio, hasta que tus rodillas no te sangre, todavía no estás listo para una reforma. Hasta que tus rodillas no te sangren, todavía no estamos listos para una reforma. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque comenzamos el inicio de año viendo estas verdades que nos retan, que nos mueven.